el tema hacia dónde va el bus. Aquí está nuestro bus. Y vamos a hablar del bus y de los pasajeros y todo eso hoy. Y ojalá eso sea la última sobre ese tema para esa iglesia. Y la próxima vez doy otro tema. Dijimos que es como, o que estamos hablando de cómo se hace discípulos, es como cuando estás en Bogotá o aquí en el centro y la gente está gritando, Ogata, 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 Ogata. Corten la B, o sea, comen la B. Ogata, Ogata, Ogata. Esas personas son los ayudantes de los conductores. Ellos quieren llenar el bus. Hacer discípulos es como ser el ayudante en el bus. Es querer llenar el bus, pero no solo querer llenar el bus, es también querer ayudar a los que están en el bus a llegar a su destino. ¿Qué quiere Dios? ¿Hemos hablado de eso? Él quiere vernos maduros, Él quiere madurarnos. Él quiere transformarnos a lo que es su Hijo, vernos llegar a ser útiles como pescadores de hombres, como Cristo es. Cristo dijo a sus discípulos, antes de que fueran discípulos, Él dijo, síguenme y les haré pescadores de hombres. Ya eran creyentes, pero cuando dejaron sus redes y le siguieron, se convirtieron estos en discípulos de Jesús, por el hecho de empezar a seguirle. Con la promesa de que iban a ser como Él, como pescadores de hombres. Él quiere perfeccionarnos y madurarnos y transformarnos, sinónimos, todo es lo mismo, significa lo mismo. Pero algún día, durante esta vida, Él va perfeccionándonos, madurándonos, transformándonos. Algún día, ¡boom!, seremos como Cristo. Seremos perfectos. Tendremos un cuerpo nuevo. Y de ahí y para toda la eternidad seremos perfectos. Sí, gloria a Dios. Mientras tanto, en esta vida, Él va perfeccionándonos, trabajando en nuestras vidas. ¿Qué dijimos sobre el dentista? Para poder Dios trabajar en nuestras vidas, tenemos que disponernos como uno se dispone al dentista. Tiene que uno abrir la boca para que el dentista, el odontólogo, trabaje en los dientes. Si no se abre, no puede trabajar. Tenemos que disponernos a Él para que trabaje en nuestras vidas. Y eso es el discipulado. ¿Todos a bordo? Para poder estar a bordo del bus, hay que meterse en el bus. ¿Y qué es el bus? El bus es el discipulado. Es disponerse al viaje, de ir hacia la perfección. Es estar dispuesto a que Dios trabaje en nuestras vidas y hasta dejar a otras personas trabajar y ayudarnos. Esos ayudantes en el bus, discipularnos, ayudarnos a llegar a la madurez. ¿Todos a bordo? Dijimos que se trata de bajar eso un poco. No soy tan alto como el pastor. Se trata de la iglesia, de usted, el medio y la meta. La iglesia es la esposa de Cristo. Tú eres parte de ella. El discipulado es lo que nos lleva, la iglesia, tú, metiéndose dentro del discipulado. Eso es lo que nos lleva a la madurez, el destino final. Y dijimos que la madurez es posible
adquirir durante la vida. Si no fuera así, no existiría personas maduras en la iglesia que podríamos llamar ancianos, pastores, personas que podemos respetar, admirar y en la forma de decir, esa persona es madura y que me ayuda a mí crecer y puedo mirar su ejemplo. No estamos diciendo que esas personas son perfectas, pero podemos decir que han llegado a cierta madurez. Entonces, cierta madurez es posible en la vida. Y no toca esperar a que salgan canos para llegar a la madurez. El creyente puede madurar en esta vida. Y dijimos que el discipulado se divide en dos cosas. Primero, el discipulado personal, que es tu relación con Dios. Y vamos a dividir esa en unas partes también. Y el segundo es el hacer discípulos. A veces cuando se escucha la palabra por allá, el discipulado, realmente mucha gente se refiere a esta parte de hacer discípulos. Cristo nos mandó a ir a todo el mundo y hacer discípulos. Y eso es ayudar a otros a crecer. Primero, tenemos la responsabilidad de crecer nosotros mismos. Eso es el discipulado personal. Pero podemos también ayudar a otros a crecer. Y eso es el hacer discípulos. Son distintos. Es interesante que a veces cojo un libro que dice algo sobre el discipulado y empiezo a mirar y digo, quiero leer algo sobre el hacer discípulos y estoy viendo que es solo un libro sobre el discipulado personal. Y hay dos tipos de libros por allá en las librerías cristianas. Entonces, dividimos el discipulado personal. 3 cosas. Eso es nuevo. La relación personal con Dios. Pero no solo eso. Tú tienes que trabajar con tu relación con Dios. Realmente nadie puede ayudarte, nadie puede relacionar por ti con Dios. Tú tienes que hacerlo solo. Realmente eso es algo que nadie puede hacer por ti. Pero te pueden ayudar en entender ciertas cosas sobre la relación con Dios, para que puedas relacionarte mejor. Pero tú tienes que hacerlo. Número 2 es el proceso de maturación del carácter. Personalmente, tenemos la responsabilidad de participar con Dios para que maduremos ese carácter que tenemos. Para que ese carácter que tenemos sea más como el carácter de Dios. Y no tan mal genial. O tan centrado en uno mismo. ¿Sí? Y número 3, aprendizaje y experiencia en ministerio. Tenemos la responsabilidad de participar en ministerio, de ganar experiencia en trabajar con otras personas. Eso es parte del discipulado personal también. Tenemos todos la responsabilidad de adquirir experiencia y aprender cómo es eso de hacer ministerio. Eso es parte del ministerio personal. No se requiere que otra persona te llegue y te ayude a aprender cómo hacer ministerio para poder hacerlo. No tenemos ese lujo de esa excusa. No podemos decir, pero nunca tuve a alguien para ayudarme a hacer ministerio, así que no lo voy a hacer. Igual como la relación con Dios. Tenemos esa responsabilidad solos, con Él. De hecho, diría que 90% o más de la experiencia del creyente es el discipulado personal. Y de pronto 10% es otra persona ayudándote a entender cómo es eso. Y ese es el hacer discípulos, alguien ayudándote a entender cómo es eso. Pero si tú no te metes en hacerlo, aun si tú eres el mejor discipulador del mundo, como Jesús, lo tienes,
podríamos bajarlo un poco y decir, Pablo, digamos que todos tuviéramos a Pablo como discipulador, pero si no estamos dispuestos a meternos en nuestra propia vida para crecer, Pablo va a estar bastante frustrado. ¿Sí? Ahora podemos dividir el hacer discípulos de la misma manera, pero ya el enfoque está en el discípulo. La relación personal con Dios del discípulo. El discipulador se preocupa tratando de ayudar al discípulo a entender cómo es eso de la relación con Dios. Pero también el proceso de maturación del carácter del discípulo, el discipulador trabaja para ayudar al discípulo a entender que tiene que cambiar su carácter, más como el carácter de Dios. Igualmente, el aprendizaje y experiencia en ministerio del discípulo. El discipulador ayuda a un discípulo, a los discípulos, a aprender a hacer ministerio. Y eso realmente sí es chévere. Si uno analiza, Jesús estaba haciendo estas tres cosas con sus discípulos. Él les ayudó a tener una relación con Él. Les ayudó a madurar en su carácter. Pero también les enseñó cómo hacer ministerio. Pues Él estaba haciendo ministerio constantemente y ellos vieron a Él hacer ministerio y luego Él les dijo, vayan y háganlo lo mismo ustedes mismos. Y los mandó de dos en dos. Así que todas esas tres cosas estaban presentes cuando Jesús discipuló a sus discípulos. Entonces, ¿cómo se hace discípulos? Estuvimos hablando de eso hace 3 domingos. Y ya reducido 5 ángulos bíblicos para aprender cómo. El primero dijimos que es mirando el mandato de Mateo 28, 18 a 20. La gran comisión. Donde dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Eso convierte la Biblia en el manual del discipulado. Ese es nuestro manual para usar para ser discípulos. La Biblia, no otro libro, no otro material. ¿Podemos usar otros materiales? Sí, chévere, pero deben ser basados en la Biblia. Número 2, dijimos que desde los evangelios se puede estudiar cómo el Maestro Jesús hacía discípulos. Y cuando lo miramos, lo que acabé de decir es cierto, pero también podemos observar que Cristo nunca hizo discipulado uno a uno. Él hizo discipulado uno con un grupo, con 12. Aunque de vez en cuando se ve a Él trabajando con uno o conversando con uno, es muy de vez en cuando. Normalmente se ve a Él andando con todo el grupo y cuando termina una parábola, todo el grupo se reunía para preguntarle qué significa eso. Y Él enseñaba al grupo. Entonces el discipulado realmente no se define como uno a uno, necesariamente. Pero no descarta el uno a uno tampoco. Se puede hacer. Y eso también es discipulado. Pero no podemos decir que discipulado tiene que ser uno a uno, cuando Jesús no lo hizo así. Número 3. Desde el resto del Nuevo Testamento podemos estudiar cómo los apóstoles y la iglesia primitiva hacían discípulos. Hicimos la pregunta, ¿y ellos hicieron discípulos? ¿Por qué la pregunta? Porque cuando uno mira el libro de Hechos, solo se ve los apóstoles trabajando, pero no se ve a 3 personas andando detrás de Pedro y 4 andando detrás de Tomás y 3 mujeres detrás de María, la madre de Jesús. No se ve eso. Lo que sí se ve, sin embargo, es otra cosa. Pero esa otra cosa podemos llamar discipulado. De otra manera, estarían en el inicio de la iglesia desobedeciendo a Jesús cuando Él les mandó a ser discípulos.
¿Sí? Tenemos que definir el discipulado de otra manera. No es solo uno a uno ni en grupo necesariamente. Puede ser un grupo con un grupo. Los apóstoles con el grupo de la iglesia. Ellos hicieron discípulos con el grupo. Pero también vemos que los apóstoles tuvieron su grupito de jóvenes, que luego se convirtieron en los diáconos de la iglesia, eran 7. Pienso yo que trabajaron con esos 7 antes de que fueron hechos en diáconos de la iglesia. Fueron discipulados, recibieron ayuda, se apegaron con los discípulos, con los apóstoles, tanto que aprendieron de ellos. Bien, entonces sí hicieron discípulos, no tanto como nosotros esperamos ver. No vemos uno a uno, uno con 3, por allá y por allá, sino que todo el grupo de los apóstoles discipulando en casas, y eso se convierte luego en la casa iglesia que se ve en el Nuevo Testamento. Se reunían en casas para poder hacer el discipulado más personal para la iglesia. Número 4, dijimos que desde el Antiguo Testamento podemos estudiar cómo los personajes de aquel entonces hacían discípulos. Vimos que Adán y Eva trabajaron con Caín y Abel, tuvieron más éxito con Abel que con Caín. Moisés trabajó con algunos jóvenes, Josué, Caleb, entre probablemente otros. Eliseo tuvo una escuela de profetas y eso es discipulado. Daniel y los sabios, vimos que Daniel trabajó con personas y que luego vemos a sabios yendo a conocer el rey que nació en Israel, a ver el bebé que nació, solo porque en algún momento en el pasado Daniel sembró eso entre ellos, que algún día van a ser el rey de los judíos. Y ellos, siendo discípulos de Daniel, fueron fieles y luego fueron a buscar al rey. Muchos años después. El proselitismo se ve también iniciando dentro del imperio griego. La iglesia empieza, bueno, no la iglesia, sino los judíos empiezan a convertir a los griegos en judíos religiosamente. ¿Sí? Y eso es la formación de la sinagoga. Y eso en un sentido es el discipulado también. Número 5, dijimos que desde toda la Biblia se puede estudiar cómo Dios hace discípulos. Y vimos que pues la Biblia nos muestra que Dios es Padre, y que Dios es pastor, y que Dios es maestro. Siempre se ve a Dios enseñando, como un buen padre enseña a su hijo. Siempre se ve a Él cuidando como un buen pastor, como un buen papá, igual. También dijimos que hay 3 ángulos más para aprender cómo, y la primera era investigar cómo los maestros de la época hacían discípulos, y ellos no queremos emular el ejemplo de ellos, pero lo que se ve en esa época es que sí hubo una dedicación grande de parte de los discípulos hacia sus maestros. Y esa dedicación, esa entrega, es importante en el discipulado. Y era importante para Jesús también. También dijimos que se puede leer buenos libros cristianos sobre el tema. Pero hay algunos libros mejores que otros. Y aquí hay unos ejemplos de buenos libros sobre el tema de hacer discípulos. El primero tiene el título, La Iglesia Hacedor de Discípulos. Porque realmente es la iglesia y no el individuo haciendo ahí por allá discípulos. Debe estar involucrado la iglesia. La iglesia es el que debe llevar la batuta de hacer discípulos en el mundo.
Número 3, ganarse experiencia personal. Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque dijimos que sin experiencia es como ser experto sobre el helado sin nunca haberlo probado. ¿Han encontrado expertos de esos que hablan y hablan de muchas cosas, pero realmente ni lo han conocido, ni lo han probado? Hay gente así, ¿cierto? He descubierto que hay personas que hablan del discipulado, pero no hacen discípulos. El liderazgo es interesante. Algunos se llaman líderes, pero si no tienen seguidores, ¿cómo pueden ser líderes? ¿Sí? Es igual como con el discipulado. Hablar de discipular, pero sin seguidores, es como, bueno, ¿dónde están los seguidores si hablas tanto de discipulado? Podemos hablar hasta que estemos azules en la cara sobre el helado, pero cuando lo pruebes, ya lo conoces. Entonces hay que ganarse la experiencia con el hacer discípulos. La primera vez que intenté ayudar a otro a crecer, no me salió muy bien. La segunda vez tampoco tan bien. Pero iba ganando experiencia, conociendo cómo es eso, aprendiendo. Ahora eso es lo nuevo. Otras observaciones sobre cómo hacer discípulos. Hay diferentes condiciones en que se encuentran las personas en sus vidas. Por allá hay realmente mucho. Creyentes en muchas diferentes condiciones. Aquí vamos a dar unas, digamos, categorías. Y qué pena que uso algunos animales para comparar con personas. Me dicen que al colombiano no le gusta ser comparado con un animal. Entiendo eso, solo lo digo como para ayudar a entender algo. Si no es para ofender a nadie. Pero tampoco voy a decirte directamente a ti que tú eres un caballo, eso y lo otro. Estamos comparando con solamente. Por ahí hay los cerrados. Hay personas que no quieren a nadie meterse en el rancho. ¿Sí? No quieren la ayuda. Están cerrados. Si la clave para hacer discípulos es el involucramiento personal, cuando encontramos personas cerradas, difícil. No se puede hacer discípulos con gente cerrada. Son gente que no han querido subir al bus todavía. ¿Sí? Bien. Los abiertos. Cuando encontramos gente abierta, tendremos puerta abierta para involucrarnos personalmente con ellos. Eso es genial. Pero eso es raro a veces, ¿sí? Y a veces se siente que la persona está abierta, pero empieza a hablar de algo y ¡pum! Se cierran. Ok. Pero es bueno encontrar gente dispuesta a aprender y dispuesta a decir, sí, yo sé que yo necesito ayuda, así que si tú me dices eso, yo quiero aprender. ¿Sí? Abiertos. También hay los bajo construcción. Hay personas con vidas complicadas. En esos casos, toca involucrarse hasta en los detalles de sus vidas, lo cual no es una tarea fácil. Con los abiertos podríamos decir que es como más fácil. Pero con los complicados, con una vida de mucha complicación y bajo construcción, toca meterse más. Toca trabajar más. Toca conocerles más. Pero si están abiertos, pero están bajo construcción, eso es bueno. Eso es lo que queremos. Queremos que estén, que se sienten y que sepan que su vida está bajo construcción, porque Dios es el constructor. Y Él está construyendo una vida ahí.
Y sí, de pronto encontramos personas muy complicadas, trabajando en sus vidas y luchando, pero es mejor eso a que estén cerrados. Y a veces es mejor eso que estén abiertas, pero a veces la gente abierta no son tan abiertas realmente. Hay las liebres, aquí hay un animalito. Algunas personas se parecen a la liebre en la fábula de Esopo. Corren para aprender todo lo que puedan, pero no toman el tiempo para establecerse bien. Con tales toca darles más, si es posible, pero intentar ayudarles a fundamentarse bien. ¿Por qué? Quieren correr, quieren ser el Billy Graham, el Luis Palau. Quieren ser el grande, pero sin practicar. ¿Sí? Entonces toca enseñarles a que eso es más despacio que eso. Por el otro lado, hay las tortugas. Hay personas que van lentos, pero seguros. Esos requieren paciencia en enseñarles, aconsejarles y simplemente pasar tiempo conociéndolos y mostrándoles el camino. Van lentos, pero van seguros. Eso es bueno. Porque van seguros. ¿Sí? Están dispuestos a meterse en el camino y si es lento, pues vamos lento. Pero sabemos que con los lentos van seguros. Porque están dispuestos a aprender lo que hay en el camino. Quieren oler las rosas y no solo pasarlas. Los escondidos. A veces la persona cae en algún pecado y empieza a evitar al discipulador. Escuché un ejemplo de eso. Un misionero que trabaja en una etnia en México, que se llama Matt. Y Mateo dijo que una vez él llegó a la casa de su discípulo y preguntó a la esposa dónde está. Y ella como que, ay, no sé, se dio cuenta que él estaba escondido detrás de la casa. Entonces él dio la vuelta a la casa. Mientras tanto, el discípulo se dio cuenta que él estaba dando la vuelta a la casa y se dio la vuelta a la casa también él. Y entonces empezaron a dar la vuelta a la casa. El discipulador Mateo decidió, bueno, si él va así, yo voy en la otra dirección y lo voy a encontrar. Y eso es lo que él hizo. Y, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Sí. Ay, sí. Cuando tenemos como esa pena, algo en nuestra vida que no anda bien, a veces empiezan a evitar el discipulador. A veces se requiere perseguir al discípulo, como Cristo persiguió a Pedro. ¿Qué significa eso? Jesús dijo a Pedro antes de la cruz, él dijo, vas a denegarme 3 veces. Pedro dijo, no, nunca voy a denegarte. Lo hizo. Después de la cruz y la resurrección, Cristo persiguió, fue a buscar a sus discípulos. ¿Dónde estaban? Galilea, en el mar, pescando. Volvieron a la pesca. Y él en la costa está cocinando peces. Pescado. Y los llama, venga, hijos. Y se aparta con Pedro y dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, con toda esa pena por lo que él había hecho, dice, tú, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús dice a este tipo con pena, con vergüenza en su corazón, Pedro, quiero que me alimentas a las ovejas. ¿Tú quieres que yo haga después de lo que yo hice? Lo hizo 3 veces. Restauración es parte del discipulado. Fue y lo buscó para restaurarlo, para decir, mire, tú sí tienes valor. No quiero perder todo ese trabajo que...
Y sé que puedes. Solo que tenemos que, como dice al final, ser fieles y compasivos mostrando la misma gracia de Dios. Dios ha tenido gracia con nosotros, podemos mostrar gracia con ellos. El proceso de discipulado es ¿cómo? Vamos a hablar de cómo es ese proceso. En un libro que estoy leyendo ahorita, que se llama Caminando Juntos en el Camino de Jesús, los autores Evelyn y Richard Hebert describen el proceso del discipulado como caminar juntos con los discípulos en el camino de Jesús. Ahora, voy a explicar eso. Jesús está caminando en un camino, y ese camino es el camino de Jesús. Y Él tiene unas personas caminando con Él. Tú y yo están ahí, caminando con Jesús. Si es que se han metido en el bus, estás caminando con Jesús en el camino de Jesús. Y yo, caminando con Jesús, tengo unas personas que estoy ayudando a caminar con Jesús. Pero, ¿son mis discípulos? Vamos a mirar un poco más. Se combina muy bien con nuestra ilustración del bus. Estamos en el bus juntos con los que estamos intentando ayudar, crecer, y el bus está siendo conocido por Dios, y vamos hacia la madurez en Cristo juntos. Así que realmente no son nuestros discípulos, son los discípulos de Jesús. Ellos están aprendiendo a conocerle a Él. Tú solo apuntas a ellos, a Él. Tenemos que dejar de apuntar a nosotros y apuntar a Él. Discipular es ayudarles a conocer a Él, no a mí. No debo llegar a ser el diosito de la gente y que me miren como el Tomasito, el que, y ese sí como habla, y como, wow, el Tomasito. No. Y mi trabajo es apuntar a la gente, mire, yo soy discípulo de Él, quiero que seas discípulo de Él, te ayudo. Andamos juntos en el camino con Él. También es aprender, o es como aprender o enseñar a volar. Hay los dos lados. Hay el aprender a volar y hay el enseñar a volar. O sea, que hay el discipulador y el aprendiz o el discípulo en ese proceso. Número 1, el piloto, discipulador, muestra cómo y el estudiante observa cómo se hace. Mira el piloto cómo lo hace. Luego, el siguiente paso en el proceso, el estudiante vuela con el piloto guiando. Ahora haga tal cosa, la otra. Mira tú, o sea, mete la nariz ahí. Todo. Le está aconsejando en la otra silla cómo se hace. ¿Y quién está piloteando? El aprendiz. Luego, el estudiante está volando solo con el piloto guiando, pero desde una torre, con un radio, diciendo, ahora, ¿qué ves? RR, con el radio, guiándole, pero no está en el avión con él, pero ayudando. Y de últimas, el estudiante está volando solo, sin ninguna ayuda de parte del piloto. Ya es piloto. Pero porque ha pasado por este proceso. Primero, viendo cómo hace el piloto, y luego el piloto le dice qué hacer, y le ayuda, y luego desde la torre, y luego ya sabe cómo hacerlo solo. No necesita el piloto más. Es soltar lentamente, pero seguro. Bien, cambiando de tema un poquito, la influencia y el discipulado. Tenemos una influencia en este mundo, y Cristo habló de eso, y para mí eso es parte del tema del discipulado.
o el hacer discípulos. En Mateo 5:13, Jesús dijo a sus discípulos, vosotros o ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando dijo, ustedes son la sal de la tierra, si somos la sal de la tierra, ¿cuál es nuestro sabor? Sal, ok. Pero es una ilustración. Está comparándonos con algo. Debemos saber, tener el sabor de alguien. Debemos tener el sabor de Jesús. Él es realmente la sal de la tierra. Y si Él dice que nosotros somos, entonces nuestro sabor debe ser como Él. Debemos tener una influencia como Él. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Buena pregunta. Si sal pierde su sabor, ¿se echa más sal a la sal que ya perdió su sabor para que tenga sabor? ¿No sería una locura echar sal a sal porque ya, para que tenga sabor a sal? Echarle buen sal. Jesús mismo dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera. Sirve para llenar huecos en la carretera. En la carretera que en ese entonces no tenían carreteras como las nuestras, aunque hay algunas. En Bogotá conozco algunas carreteras destapadas que tienen huecos. Y hay gente que hace construcción en la casa y bota toda esa basura a los huecos. Y uno tiene que ya pasar por encima de eso y de pronto chuza la llanta. ¿Sí? Pero después, poco a poco, eso va llenando, ojalá, el hueco. Jesús dice, solo sirve para llenar un hueco en la carretera. Pero ¿qué pasa? Entonces la gente termina pisando esa sal. Cuando termina pisando los hombres la sal que está echada por fuera, eso no es bueno, eso es malo. Él está diciendo que ese sal no sirve para nada, sino solo para llenar un hueco. Pero ¿qué pasa? La gente va a pisarlo. Cuando perdemos nuestra influencia en el mundo, la gente nos pisotea. La gente dice, ¿sí ve? Dije que estos cristianos, así era mi papá. Cada vez que un predicador caía en pecado, en esos 80s, había muchos en los Estados Unidos que cayeron en pecado. No de los grupos bautistas, sino de otros grupos. Los que estaban muy en televisión en ese entonces. Y él siempre decía, sí ve, esos no son nada, son... Pierden su ¿qué? Su testimonio. Y cuando pierden los hombres pisotean. Pero Dios rechaza a los que han perdido su sabor. Esos que están echados por fuera, ¿ya no son hijos de Dios? Son hijos de Dios que han perdido su testimonio. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Siguen siendo hijos de Dios, pero igual siguen siendo sal. Sal sin sabor. Granitos blancos. Pero Dios no rechaza a sus hijos. Una vez hijo es siempre hijo. Luego, Jesús en el mismo capítulo dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una almohada, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre ustedes su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos.
Cuando Él dice, ustedes son la luz del mundo, ¿de qué hablaba Jesús? Tenemos una areola, la cara como Moisés que brillaba. ¿De eso habla? Habla de la influencia que tenemos en el mundo. Pero tenemos que entender que sal y luz hablan ambos de influencia, pero de diferentes aspectos. Y si somos la luz del mundo, ¿como quién brillamos? Como Jesús. Debemos brillar como Él. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Luego Él dijo, ahí, ustedes son la luz del mundo. Entonces, mientras Él está allá y nosotros acá, somos la luz del mundo, tenemos que brillar su luz por medio de nosotros. Debemos brillar no nuestra luz, sino la luz de Él. Sal y luz es influencia en el mundo. Cuando hablamos de sal, se trata de gracia. Pablo dijo que tus palabras sean sazonados con sal, para que sepan cómo responder a cada hombre. Cuando él dijo eso, está hablando de tener gracia al hablar, para no ser ofensivo, sino tener gracia en hablar. Nuestra ser sal es ser gracia en el mundo. Por el otro lado, luz se trata de la verdad. Es brillar la verdad al mundo, la verdad de Dios, no nuestra verdad. Ser una influencia de gracia y de verdad en el mundo. Eso es lo que somos. Cuando Él dijo, son sal, son luz. Cuando llegué a Colombia, me enseñaron la diferencia entre el verbo estar y el verbo ser. Cuando Él dijo, son, eso es algo mucho más fuerte que al haber dicho, ustedes están siendo sal. O que estén como sal. Porque eso puede ser no tan permanente, no tan parte de lo que somos. Pero ser es un verbo que comunica más fuertemente lo que somos de verdad. ¿Sí? Es parte de lo que somos. Somos sal, somos luz en la tierra. Tenemos una influencia, es cierto. Tenemos una influencia que podemos usar para el bien o para el mal. ¿Sí? Pero tenemos una influencia. Es lo que somos. Tenemos que mirar la diferencia entre Jesús y el Espíritu Santo. Ambos eran Dios, ¿cierto? Ambos son Dios. Pero Jesús, cuando estaba en la tierra, y todavía, estaba prisionero de un cuerpo. Tenía que andar en un cuerpo y solo podría estar en un lugar a la vez. Jesús no podía estar en Jerusalén y en Galilea a la vez. Por medio del Espíritu Santo, supongo que sí, pero Él estaba solo en un solo sitio. Y hoy día Él está en un solo sitio, está en el cielo, al lado del Padre. Es por medio del Espíritu Santo que el Espíritu Santo está en todas partes. ¿Sí? Y el Espíritu Santo está en ti, si eres creyente, está en mí como creyente. Entonces, Él logra dividirse si se puede decir eso, dividirse. Él es capaz de estar en ti y en mí a la vez. Multiplicarse, gracias. Mientras Jesús tuvo que ir al cielo para mandar el Espíritu Santo para hacer eso, porque Él no pudo hacer eso. ¿Sí? Y cuando Él andaba sobre la tierra, estaba en un solo lugar a la vez. Y entonces su influencia era así. En el ministerio de Jesús, Jesús tuvo un ministerio, un trabajo, un discipulado fuertísimo con
lo que luego se llama apóstol Pedro. Este Pedro fue el que él llamó el que iba a ser el líder, la roca. Y dijo, sobre esta roca Jesús voy a construir mi iglesia, pero lo llamó el roquita. Sobre esa roquita, o sea, por medio de esa roca voy a construir yo, la roca, mi iglesia. Pedro era importante y por eso Jesús puso más trabajó más con Pedro. ¿Por qué hizo así? Pues que no pudo trabajar con todos con la misma intensidad. Es como una vela. Si eso fuera una vela, y aquí está la luz de la vela, esa luz brilla muy fuertemente cerca de la mecha. Más lejos, menos luz. Más lejos, menos luz. Más lejos, menos. Y uno llega a una distancia donde ya no se ve. Así fue la vida de Jesús. Los que estaban muy lejos de él ni lo conocían. Con Santiago y Juan tuvo una relación muy estrecha también, pero no igual como con Pedro, pero era muy fuerte. Bien, entonces son el siguiente nivel afuera. Luego con los otros 9 apóstoles tuvo una influencia muy fuerte, pero no igual como con Santiago y Juan y Pedro. Y un poco más afuera están los 70. Jesús tuvo 70 discípulos, ¿sabían? Eran discípulos de Galilea, que andaban con él cuando él estaba en Galilea. Y los mandó en Lucas 10, de 2 en 2, a preparar el camino, diciendo, vayan y digan que viene el rey en esos pueblos. Y los envió. Tenían 12 más 70. ¿Cuántos son? 82. Y uno era Judas, así que tenía 81. Luego tenemos a los 120 que están mencionados en Hechos 1:15. ¿Quiénes eran ellos? Eran creyentes, pero antes de ser creyentes, posiblemente no eran creyentes en Jesús en su vida, pero llegaron a creer en el día de Pentecostés, o de pronto algunos antes, pero tenía un grupo de 120 mencionados en Hechos 1:15. Entonces el grupo está ya más grande que solo 82. Pero eso nos deja unos 39 personas que no están incluidas en los 120 o los 70. Aunque de pronto no debemos incluir a todos los 70 porque eran de Galilea. Pero sabemos que era un grupo no tan grande, pero suficiente para añadir y para poder decir que por allí tenía otros que eran sus seguidores. Los 120 que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés. Había otros 500 mencionados en 1 Corintios 15:6. Y esos 500 ya es un grupo más grande. Quitando los 120, tenemos unos 380. Es un grupo, podemos decir que Jesús tuvo una influencia grande, realmente. Tanto en Jerusalén como en Galilea. Hizo más que yo he hecho hasta ahora en mi vida. Yo no puedo decir que tengo 500. ¿Sí? Jesús tuvo 500 que fueron hermanos que vieron a Él después de la resurrección. Y probablemente esta influencia era más grande que 500, solo que esos fueron los que lo vieron. Después de eso, tenemos a los de Israel que nunca creyeron durante su ministerio en la tierra.
De pronto algunos creyeron después. Cuando él andaba, decían, no creo en él. Luego en Pentecostés y en otros eventos, en momentos, creyeron. ¿Sí? Pero perdieron la oportunidad de ser discípulos de Jesús en su vida, pero luego se convirtieron en discípulos de Jesús después. ¿Sí? Pero ya ese es un grupo más alejado. La influencia fue menos. Estamos hablando de la vida de Jesús en esos 3 años. El último grupo, note que es oscuro ahí, ¿cierto? Estamos apuntando hacia la pura negra de la oscuridad. Los judíos y gentiles que nunca lo vieron ni lo escucharon. Estamos hablando de gente en el mundo que nada, ni lo conocieron, no lo vieron, no tuvieron la oportunidad. Quedaron en lo oscuro, en la oscuridad. No vieron esa luz, estaban lejos. Ahora, ¿es nuestra influencia similar? ¿Mi influencia, tu influencia es similar a la influencia de Jesús en esos 3 años? Realmente es. Mirando tus amigos en Facebook, tú tienes unos amigos en Facebook que tú dices, ese es mi círculo adentro. Esos son mis favoritos. Yo siempre estoy diciendo like. Me gusta. Lo que ellos ponen en Facebook, porque son mis amigos. Pero tienes otro grupo en Facebook que dices, son mis conocidos, pero menos, no están en el centro. Están un poco más afuera. Y otros más afuera, y otros más afuera. Y otros que dijiste que son tus amigos, pero realmente ni los conoces. Y tampoco te conocen mucho. Y ponen cosas en Facebook que a veces ni lo ves, porque solo los likes funcionan para que ves los amigos que a ti te gustan. Así es Facebook. Nuestra influencia es similar, nuestra vida es similar. Solo podemos tener una influencia en la vida de algunos. Y ya poco a poco la luz de nuestra vida se apaga, se va disminuyendo. Menos mal que el Espíritu Santo está en mí, pero está en ti y está en el otro y está en el otro. Y así se logra dar luz a mucha gente en el mundo, mientras hay un creyente por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasaría si se gasta tiempo con el discípulo, pero no se pasa tiempo con él ayudándolo a crecer? Tienes la relación muy bien, pero no pasas tiempo con el discípulo ayudándole a crecer. Estamos hablando de 3 cosas en el discipulado, en el hacer discípulos: la calidad, el tiempo y la relación. Y vamos a explicar cada uno con estas preguntas. La relación es pasar tiempo con. Y es esencial en el discipulado pasar tiempo con el discípulo. Pero ¿qué pasaría si paso tiempo con, pero no le ayudo a crecer? ¿Es así como se hace discípulos? No. Toca tener los 3 aspectos. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si inviertes tiempo en ayudarlo a crecer, pero fallas en pasar tiempo con el discípulo fuera de eso? Una vez tuve la oportunidad de enseñar en una iglesia los sábados en la mañana. Y dijeron, vaya y den el discipulado del cronológico allá. Mi primer día tuve unos 15, 20 personas ahí. Siguiente vez enseñé, y yo tenía unos acetatos, era antes de todo eso de PowerPoint, y tuve unos acetatos muy bonitos, imprimidos a color, y enseñaba con eso, con mucho ánimo. Pero poco a poco el grupo empieza a bajar en número,
Y luego me dicen, Tomás, no queremos que estés usando el auditorio, vaya y suba arriba y escoge un salón de escuela dominical y haga la clase allá. Entonces lo hicimos y ya tenía como 4 personas. Poco a poco me desanimo cuando esos 4 ya son 3 y 2. Y digo a mi amigo que me invitó allá y es que Felipe, ya es que no hay mucha gente. Analizando luego, me doy cuenta que yo no sabía el nombre de ninguno de ellos, ni de los últimos en ese grupo. Sus nombres, nada. Desconocidos. Solo estaba yendo a enseñar una clase, ¿sí? A cumplir con el propósito de ser maestro. ¿Sí? Pero no estaba realmente discipulando a nadie, solo enseñando. Así no se hace discípulos. ¿Qué pasaría si te inviertes en tener un testimonio impecable? Como dicen en el instituto, impoluto. Pero fallas en relacionarse con gente y enseñarles. Tienes la calidad de tu luz brillando. Se puede escucharlo. Hay una luz. Pero no estás relacionándose con las personas y no estás enseñándoles nada. ¿Qué pasa? ¿Es así como se hacen discípulos? Tener esa luz brillando fuertemente. Pero si no hay relación y no hay enseñanza, ¿realmente hay luz? No hay dignidad. Hay dignidad, pero no hay calidad. No hay calidad de vida para apoyar esta vida tan brillante. ¿Qué pasaría si logras relacionarse bien y pasas tiempo con ellos? Aún en la palabra, pero la calidad de tu sal y luz está bajita. Ya está. ¿Qué pasaría? No crece porque están escuchando la palabra. Pero ¿qué ejemplo? Voy a darles un ejemplo de algo que para mí es muy triste. Me duele decirlo. Viviendo en Bogotá, pasaba de vez en cuando los que venden flores, los que venden pescado. El hermano que vendía pescado frente a mi casa gritaba, ¡pescado, el pescado! Y yo salía y, ¡varón de Dios!, me decía. Y un día yo, hablando con él, hablando del cronológico y de las enseñanzas del libro verde, él dijo, sí, yo conozco eso, pero fue con otro libro. Es que existe otro que fue escrito por Ricardo Johnson, que es más delgado. Y me dijo que un hermano le enseñaba a su familia con ese libro. Y un día ellos decidieron que no tenían, pan, gaseosa, qué ofrecer en la casa. Entonces dijeron, hermano, quédese en la casa, vamos a salir a la tienda y ya volvemos. Pero dejaron a la niña ahí. Mientras estaban afuera, ese hombre violó a la niña. Qué luz, ¿no? Qué testimonio. Entonces, cuando este hermano me dice esa historia, casi lloro ahí, ¿sí? Porque pienso que falla. Porque Dios nos envió 2 en 2. No nos envió a ir a casa solitos, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, cuidarnos. Pero este hombre, estando solo con esa niña, no supo, realmente, es tremendo lo que pasó. Cuando hacemos daño, estamos echando sombra y no luz. Conozco gente que enseña en el cronológico, pero su vocabulario no es muy bueno. Y cuando se escucha a ellos hablar,
Y sí, van a casas y enseñan. Cuando uno los escucha hablar, uno dice, ¿será que hablan así en las casas? ¿Qué testimonio? Cuando esa calidad está bajita, de pronto es mejor callarnos, ¿sí? Así no se hace discípulos. ¿Es el uso del don de enseñanza la única manera de ayudar a otros a crecer? No. ¿Quién dijo no? Explíquese. Porque podemos tener mucho conocimiento, pero si nuestro testimonio no sirve, o como el apóstol Pedro enseña que el conocimiento hay que añadir virtud y a la virtud dominio propio. Muy bien. Pero la pregunta es un poco distinta. Tienes toda la razón. La pregunta es, si la persona no tiene don de enseñanza, ¿ya es exento de hacer discípulos? Porque no tiene don de enseñanza. O sea, si enseñanza es discipular, entonces si uno no tiene ese don, entonces ya no tengo que hacer discípulos. Cualquier otro don al servicio de Dios. Cualquier don que Dios da al creyente, ese se puede usar para ser discípulos. Me explico. Si Dios me da el don de dar, es decir, de poner en la ofrenda plata, o de ayudar a otros con bienes o plata, si tengo el don de dar, puedo usar ese don para enseñar a otros dar. No tengo que tener el don de enseñanza para poder discipular. Y eso se multiplica con todos los dones del Espíritu Santo que Él da. Todos pueden hacer discípulos, todos pueden ayudar a otros a crecer. Solo por no tener el don de enseñanza no significa que no tienes que o no puedes ayudar a otros a crecer. Entonces, ¿cómo se hacen discípulos? Bueno, se requiere algo más. En Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Primero dice los entendidos, y luego dicen los que enseñan la justicia a la multitud. Es el mismo grupo. Es paralelismo en poesía bíblica. Los entendidos son los que enseñan la justicia a otros. Los desentendidos no enseñan a nadie, ¿sí? Pero los entendidos enseñan a otros, porque entienden que tienen que enseñar a otros, porque reciben algo, han recibido algo y saben que eso hay que darlo a otros. Dice que estos resplandecerán como el firmamento, las estrellas del cielo. Y luego lo dice como las estrellas a perpetua eternidad, o para siempre. Las estrellas van a brillar para siempre. Y así será el brillo, la luz de los entendidos que enseñan a otros. ¿Qué se requiere para eso? Se requiere sabiduría. Para ser un entendido, tiene que ser sabio. Y también se requiere fe. Creer en Dios y tener una fuerte fe en Él para poder comunicarle a otros de Él. Ser sabio y tener una fe firme en Dios para ser discípulos. ¿Cree que me toca parar ahí? Hay más, así que sí, hay más para sobre el bus. En la siguiente vez vuelvo y sigo, porque sí hay más. Es que siempre preparo así para dar esta parte. Muchas gracias por escuchar.